Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. Se agrava, ahora sí, se agrava mucho la situación del expresidente panista, el nefasto Felipe Calderón. Este señor, que durante los años del 2006 al 2012 estuvo gobernando de una manera ahora sí tan ineficaz, un personaje que se burló durante muchos años de los mayoría de los mexicanos, en los cuales no ganó en aquel 2006 las elecciones y se robó la presidencia, como usted ya lo sabe. Pues ¿por qué se agrava su situación? Porque Anabel Fernández, la periodista, da datos precisos en los cuales este señor se reunió con toda la gente jefe de los carteles en aquella ocasión, con lo cual personalmente describe uno de ellos cómo se reunió en constantes ocasiones, ya que estaban buscando una tregua para pacificar a México, con lo cual usted ya sabe que nunca lo logró hacer. Pues Anabel Fernández detalla paso a paso ahora sí estos encuentros con Felipe Calderón, donde de frente a frente con ellos llegó a tener un diálogo muy grande. ¿Y quién denuncia? ¿Quién usa a Anabel Fernández para denunciar a Felipón? Pues es nada más y nada menos que aquel hombre que cuando lo detuvieron traía una playera de esas tipo polo, de la marca Polo, con el número 2, donde se buscaba también el número 1 en aquella ocasión, donde sonriente estaba ese joven llamado la Barbie en aquellos tiempos, con lo cual, amigo de Conexión, este hombre se sintió traicionado, ya que él daba grandes cantidades de dinero para tener esa protección. La sonrisa era sarcástica, la sonrisa era ahora sí de nerviosismo, con lo cual él pensaba también que iba a salir unos meses adelante del frescobote, pero después se dio cuenta que era ahora sí un perseguido político. Pues ahora es testigo protegido y va a abrir más la boca cuando se le requiera a este señor. Pues vayamos a la información, amigo de Conexión. Ahí tienen pantalla, como dice Anabel Fernández, asegura que Calderón sí se reunió con miembros como el tipo que tenemos aquí abajo y el otro que está de aquel lado, donde ahí lo ve con la playera que le había comentado, y dice así tras saber la nota: Calderón sigue siendo señalado por sus vínculos con García Luna. Tras el revuelo que la detención de García Luna ha salido muchísima información sobre este caso y se confirma lo que ya hemos revelado. La periodista Anabel Fernández, que por cierto todavía goza, ahora sí, digamos un gozo, pero al revés, sufre más bien de seguir siendo amenazada por esa gente que ya se fue del poder. En sus libros, quien investigó a documentos con todos los actos de corrupción de exfuncionarios de García Luna, la propia Anabel Hernández reveló que fue amenazada por García Luna y levantó una denuncia contra quien resultara responsable, pero todo indicaba que era el funcionario de Calderón. Levanté una denuncia contra quien resultara responsable, tuve que hacer la publicación de la situación. Las amenazas no disminuyeron, amenazaron y ella sabía que venía de García Luna. Pero en una entrevista a un portal llamado Revolución 3.0 en el 2013, Anabel reveló cómo a lo largo de 5 años, en ese entonces, se había dedicado a documentar los hechos y pruebas que dejaban en evidencia la corrupción que existió en la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna. La autora del libro El Señor de los Narcos relató cómo Edgar Valdés, alias La Barbie, le entregó una carta donde confirmaba la participación del exmandatario Calderón. Vamos a ver qué dices el día de mañana, el día de hoy ya, Calderón. Vamos a ver qué dices acerca de estos actos reveladores. Dice Anabel: fui contactada por Edgar Valdés alias La Barbie para entregarme una carta firmada por él mismo en donde afirmaba que Felipe Calderón se había reunido con ellos y al mismo tiempo la Barbie también había estado con estos jefes de todos esos carteles que ya conoce usted. Le había entregado a Genaro García Luna sobornos a él. La Barbie dice: yo le entregué sobornos a él.
y a los principales mandos como a Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito y otros mandos, señaló el periodismo. Anabel Hernández detalló cómo los altos mandos de la Policía Federal en el sexenio de Calderón se involucraron con narcotraficantes y bandas de secuestradores, teniendo un gran acercamiento con el cartel de Sinaloa. Dijo ella, es lamentable que para ser periodista en México tenga uno que poner en riesgo su vida. Comentó Anabel Hernández mientras relataba cómo en el 2012 le ofrecían protección desde la Procuraduría, lamentada PGR, con un par de miembros de Policía Federal y la Exafi, destacando que las dos policías querían darme cuello, dijo Anabel Fernández en aquella ocasión. Pero vamos a escuchar la entrevista de ella, amiga de Conexión, para que quede usted mejor enterado al respecto y saque sus propias conclusiones. Vamos a escuchar a Anabel Fernández. De documentar una serie de hechos que comprueban cómo es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, los principales mandos y comandantes de la Policía Federal estuvieron involucrados en una serie de actos de corrupción que implican desde nexos con bandas de secuestradores. En noviembre del año pasado, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, me contactó a través de su abogada para entregarme una carta que publiqué en 8 columnas en el periódico Reforma, en donde el propio narcotraficante, según su propio dicho y su firma, un dicho firmado por su puño y letra, afirmaba que Felipe Calderón se había reunido con narcotraficantes y había intentado pactar con ellos a lo largo de su sexenio, y afirmaba que él mismo, es decir, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, le había entregado sobornos a Genaro García Luna y a los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como Facundo Rosas, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito y otros mandos policíacos. Esta carta fue publicada unos días antes de que concluyera la administración de Felipe Calderón, y tengo información de que incluso se intentó presionar a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, para que desmintiera esa carta, a lo cual el narcotraficante se negó porque reconoció a las autoridades que era su carta y que él iba a ampliar sus declaraciones en cuanto estuviera ya extraditado al gobierno de Estados Unidos, y que iba a presentar las pruebas fehacientes que sustentaban su carta. Dado que era una declaración de interés público, yo como periodista y el periódico Reforma decidió publicarlo de 8 columnas, lo cual por supuesto aumentó el enojo de estas autoridades en mi contra. Saqué el libro, publiqué el libro en noviembre también de 2012 de México en Llamas, donde documento todavía mucho más a fondo en qué consistía la ayuda y operación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a favor del cártel de Sinaloa y de los hermanos del cártel de los Beltrán Leiva. Bueno, todo este conjunto de cosas que he denunciado a lo largo de 5 años, hoy tienen mi vida en alto peligro. Mi vida en este momento corre un gran riesgo. Acabo de ser informada apenas en febrero pasado. Bueno, amigo de Conexión, ahí ve a Anabel Fernández cómo nos describe ahora sí, poco a poco, cómo le entregaron esa carta. Pero ¿qué dice esa carta, amigo de Conexión? Déjeme, se la leo tantito para que quede usted muy bien enterado. ¿Qué es lo que escribió la Barbie y mandó con su abogado a esta periodista de investigación, Anabel Fernández? Porque también por ahí ha dicho Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, que ni periodista es. Se les olvida que existen muchos ramos del periodismo y esta señora se dedica al ramo del periodismo de investigación. Que les quede claro que ustedes nada más son un parapeto que se paran ahí a poner su cara atrofiada, otros cara bonita ahí, como Loret de Mola, que pone su cara bonita para echarnos unas mentiras ahora sí, o distorsionar la noticia. Pero ¿qué decía esa carta, amigo de Conexión? Y decía la Barbie al escribir: quiero manifestar, en primer lugar, que no me acogí al programa de testigos protegidos. Asimismo, niego categóricamente los señalamientos y manifestaciones que requieren los elementos aprehensores respecto a la forma de cómo fue mi detención, y que la verdad de los hechos es la siguiente. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte de Felipe Calderuchas,
quien instauró un acontecimiento, un acosamiento en contra de mi persona, por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón deseaba con todos los grupos de la delincuencia en aquella ocasión, para lo cual él personalmente, fíjese bien lo que dice aquí la Barbie, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con esos grupos a los cuales ya le describí. Vuelvo a repetir, dice que para lo cual él personalmente realizó varias juntas y se refiere a Felipe Calderuchas. Entre los nombres que la Barbie señala en ese encuentro, a lo cual lo citó en demasiadas ocasiones, dice que estuvo Heriberto Lascano. Usted ya sabe quién es, Miguel Ángel Treviño, los hombres conocidos como los de la última letra, los Zetas, el grupo de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas y el Chapo Guzmán. Añadió que el objetivo de Calderón era hacer tratos, ahora sí, con la gente de los Zetas y el Cártel del Golfo, Vicente Mayo, el Chapo, y con él el Cártel de Juárez. O sea, eran Zetas, Cártel del Golfo, Vicente Mayo, Zambada, el Chapo, el que vienen siendo el Cártel de Sinaloa, ellos tres, Vicente Mayo, el Chapo, y con él, o sea, la Barbie, y también el Cártel de Juárez estaba ahí presente. Posteriormente se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del presidente y Juan Camilo Muriño. O sea, tuvieron encuentros con Felipe y después con este señor Mario Arturo Acosta Chaparro, y junto con Juan Camilo Muriño, ese que se cayó del avión de una manera tan extraña en aquellos tiempos, con dos mandos de los jefes de la familia michoacana también. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con la gente de los Zetas. Tiempo después, Acosta Chaparro y Muriño se entrevistaron con Arturo Beltrán, el Barbas, y también se entrevistó con el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa. Pues ahí va viendo, Calderón quería que el acuerdo con todos los carteles, los cuales ya nombré, quería él pues remediar algún asunto, tranquilizar las aguas, pero al no ver respuesta de la parte de la Barbie y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones ya mencionadas, se instauró en mi contra, dice la Barbie en su carta, una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello, y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias. El lujo barato, dice Andrés Manuel. Aseveró que Genaro García Luna recibió dinero de ellos, cuando menos desde el 2002, desde ese año del 2002 para adelante, recibió lana el señor García Luna. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en aquel tiempo, quien cuando menos desde ese año 2012, primero cuando fue la AFI, después en la Policía Federal Preventiva, me consta que recibió dinero de mí, de las demás organizaciones también, a mí me consta, dice la Barbie por ahí. Señaló además que todo fue tapado por la Policía Federal. Es de hacer mención, dice, que pese a los antecedentes de García Luna, los cuales se encuentran en diversas causas penales y de los que el gobierno americano ya tiene conocimiento, incluso formaron parte de los temas tocados en la iniciativa Mérida, en la cual nunca sirvió para nada, y a los cuales yo ya he tenido acceso en el más reciente, en el testimonio del colaborador Sergio Villarreal. El presidente Calderuchas, el expresidente más bien, le sostiene en su cargo sin que se ejerza acción penal en su contra. Eso era en el pasado, estaban platicando todo eso. Pues ya vio la carta, ahora sí, del que tenemos aquí abajo, de la Barbie, la carta de él que le manda a Anabel Fernández, que la teníamos aquí del lado derecho, para que lo denunciara y lo pusiera ahora sí en el periódico que trabajaba en aquella ocasión, que era el Diario Reforma. Pues amigo de Conexión, se va destapando un poco más. El golpeteo hacia Felipe está con todo, y todo parece indicar que si la situación se sigue agravando de esa manera,
téngalo por seguro, amigo de conexión, que un día de estos veremos mascar barrote a ese porro de las redes sociales, el cual ya nos tiene ahorita ya un poco hasta el copete, ya que bueno, yo ausente de copete, pero hasta la frente, digamos, ya que, amigo de conexión, este señor ha tratado día con día de denostar una transformación de México, al grado de formar un partido para seguir cometiendo los mismos ilícitos en los cuales creo que se acostumbró mucho al dinero fácil, al cual describe ahí Anabel Hernández. Pues esa es la vida barata, el lujo de este señor, con lo cual quiere seguir siendo un holgazán a través de un puesto político. Pero, amigo de conexión, difícilmente podrá llegar este señor. Se me hace más fácil que antes de que agarre inmunidad ahí con una legislatura, siendo legislador por ahí, creo que primero cae en manos de los gringos para que pase a mascar barrote, o les hacemos el favor y aquí lo tenemos como un buen ejemplo. Vámonos riendo, amigo de conexión, no se le olvide darle like, manita arriba, y por favor, si usted no se ha inscrito al canal, en esta bolita es más fácil, aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Mis amigos, nos vemos hasta la próxima. Vámonos riendo, raza. Saludos hasta la Patagonia y mis paisanos que no se me olvidan, Vámonos riendo.